Buenas tardes, señorita licenciada. ¿Qué cargo tiene usted aquí? Bueno, mi nombre es Beatriz Trejo Cruz. Sí. El cargo que yo tengo aquí es la jefatura de unidad departamental de concertación vecinal. Es un área que está adscrita a la Dirección de Participación Ciudadana. En este tema que estamos tratando con usted, que usted está trabajando aquí con apenas que empieza la función suya, porque la anterior, ¿qué rezago la dejaron cierta? Ok, perfecto. Yo tomé posesión el 1 de octubre. Algunas de las propuestas o justificaciones o diagnósticos que recibimos cuando entramos era de que la gran mayoría del personal estaba congelado, ¿no? Congelado, ¿qué quiere decir? Que no había trabajo, no había una función que hacer, no había una política pública en cual basarse. Inclusive en mi área, cuando yo llegué al área de participación ciudadana, que es la dirección principal, en la parte de abajo había muchos hoyos, salían ratas de ahí. Y aparte había goteras, era una negligencia muy mal. ¿Por qué? Porque ahí estaban alrededor de 25 a 30 personas, no tenían respiración tampoco. Entonces cuando llegamos fueron las primeras quejas que nos hicieron llegar: nos tienen en esta posición, nos tienen haciendo esto, estamos congelados, no hemos hecho absolutamente nada. Luego, Es que no hay nada. Luego entonces, licenciada, no dejaron ningún pendiente en la Bastantes, ¿sí? no, bastantes. ¿Cómo cuáles? Pendientes en el sentido de que hubo obras que dieron la autorización, pero que sin embargo cuando uno va a hacer la revisión ocular, eso no es viable. O hubo corrupción o fue el corto de tiempo, que la verdad la administración tuvo que decir sí, se hace esto porque ya no hay tiempo, pero sin embargo no había esa posibilidad. Ahora nosotros tenemos que hacer trabajo de 9 años, los 6 pasados y los 3 que vienen. En 3 años yo actualmente estoy trabajando de 11 a 14 horas diarias, incluyendo sábados y domingos en alguna festividad, conferencia, feria, lo que se tenga que requerir. Una de las principales funciones aquí es pues gestionarlo de la mejor forma posible. No podemos decirle que no al ciudadano, no podemos decirle que no podemos, que no se puede. Luego entonces le dejaron una carga muy grande de trabajo. Bastante trabajo se dejó, porque no sé si no había la forma de cómo complementarlo, había falta o poca información, o a lo mejor las personas que eran las encargadas no tenían la función académica para poderlo ejecutar, pero había mucha corrupción. ¿Qué personal, con qué personal cuenta aquí, licenciado? ¿Mande? ¿Con qué personal cuenta aquí? ¿Con qué personal cuento aquí? Ok, yo como jefa de unidad departamental solo cuento con 4 personas, 2 secretarias en la mañana y 2 secretarias en la tarde, no más. Sin embargo, actualmente estoy reformando y estoy generando otro manual administrativo, porque el que yo tengo realmente pues no es viable. O sea, sí es viable, pero por ejemplo este es mi manual administrativo, ¿no? De mi área de concertación vecinal, pues solamente tengo, me concierne de aquí a acá. Es como un organigrama. Y yo con esto, yo no puedo solucionarle problemas a la gente. Esto a mí me sirve como protocolo, pero no para eficientar, ni dar calidad, ni garantía a la gente de sus peticiones, ¿no? Entonces lo que mi labor es empezarlo a reformar el manual administrativo, incluyendo la Ley de Participación Ciudadana, Derechos Humanos, la Constitución Mexicana, y que tengan derecho a la información, a la libertad de expresión. Licenciada, ¿qué es lo que le piden los vecinos? ¿Qué más le piden? Ok, aquí los vecinos, este es un área donde llega muchísima gente conflictiva en sentido de que son gente que amenaza, que ya ha golpeado, que hay agresiones verbales, que hay, por ejemplo, filtración de agua, ¿Muertes que no hay también? tubos. ¿Muertes, agresiones? No. Nosotros lo que hacemos aquí, bueno, al menos yo lo que he logrado generar una metodología es esta. Primero hago peritaje, después averiguación previa, después diagnóstico, análisis, síntesis, después genero una interdisciplina, por ejemplo, protección civil, seguridad pública, obras, dependiendo la problemática. Posteriormente les entrego yo un citatorio a esa gente problemática. ¿Pero finalmente dictaminaste? Sí, yo dictamino. Mi función de aquí es como la de un juez. Yo les aplico aquí el nuevo sistema penitenciario en juicios orales en México.
aquí, y ya posteriormente, si yo me tardo más de 3 horas en resolverte tu problema, que ningún funcionario público te preste ese tiempo, yo ya no me queda más remedio que remitirlos a otra instancia, a otra instancia mayor, cuando ya hay lesiones, cuando ya hay violaciones graves o cuando ya hay delitos muy fuertes. ¿Si ya hay competencia necesaria? Sí, se les remite a la competencia necesaria, que viene siendo juzgado cívico, ministerio público o tribunales, pero antes de eso se les remite a jurídico y gobierno para que vayan mejor asesorados. Según el caso, ¿no? Exactamente, para que vean. ¿Alguna cosa? Con relación a las obras, licenciada, ¿qué tipo de obras? ¿De qué tamaños? ¿Qué le dejaron pendientes? Hubo un caso muy especial donde había una bajada, un despeñadero, así muy empinado, muy inclinado. Aquí abajo en el tanque, donde llega la base de los camiones, incluso los camiones se han llegado a ir en ese voladero, ¿no? Ahora, la problemática es de que la señora que vive abajo, lo que quiso hacer fue esto, ¿no? Ella pidió un permiso aquí en la delegación, el permiso se le dio, pero ¿cómo se le va a dar un permiso si la calle está la bajada está muy inclinada y ella pide otra rampa? Y le autorizaron esa rampa. Pero fue en la administración pasada. Fue la administración pasada. No lo han dicho. Sí, que quede claro para que... Era algo negligente, no había ninguna persona con discapacitada para que se hiciera esa rampa, y además, por cuestiones lógicas, es ilógico que si algo está empinado, pidas pues, más hacia abajo, o sea, ocurren accidentes. Entonces, ella lo que pretendía era demoler unas escaleras que precisamente se habían hecho para que no se volaran los carros o además bajaran. Entonces, lo que a mí me compete fue pues revocar ese permiso, porque ese permiso no sirve, porque ese permiso no es viable. ¿Es obsoleto? Sí, solucioné el problema, me costó llegar a obras, me costó llegar a protección civil, después aquí a concertación vecinal, me trajeron más de 45 firmas de todos los vecinos que estaban en contra, que cómo era posible que la delegación haya dado un permiso cuando más de 45 vecinos estaban en contra, y por lógica, por psicoanálisis, eso no era viable. ¿Tuvo algún costo ese permiso? Es lo que se pretende, de que probablemente nosotros aquí no cobramos absolutamente nada. La anterior administración probablemente hubo costos de corrupción. ¿Cuántos están involucrados? Solamente el director de obras, que fue quien autoriza, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, una vivienda nada más tiene permiso a que se construya en 3 niveles, pero hay viviendas que tienen 4 o 5 y tienen permisos. Eso ya es corrupción. Sí, efectivamente, para resolver esa problemática nos tardamos un mes, pero sí le revocamos el permiso y actualmente ya no se puede construir. Hubo algunos problemas porque como me tocan personas conflictivas, aquí siempre vienen y te amenazan. ¿Y qué eran al respecto de esa rampa? ¿Mandé? De esa rampa, ¿cuál es al respecto de ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que hicimos? De que si hay personas con discapacidad, solamente se les pusieran los tubos para que las personas pudiesen... Pasamanos, exactamente. Ni se podía hacer la rampa, ni se podían quitar las escaleras, porque por algo se hizo. ¿Por lo inclinado que está? ¿Mandé? ¿Por la inclinación que está? Por reinclinación. Ya no se pudo hacer eso, lo único que se pudo hacer fue poner nada más los pasamanos, que era como lo más lógico, porque las escaleras ya existían, no era necesario hacer una rampa. ¿Está usted pensando, tiene por ahí en mente, cómo le llaman, un elevador? ¿Cómo le llaman? ¿Una rampa? Una rampa, pero como la que está... Una rampa como si fuera... ¿Un elevador? Una como silla, del Cisarri. Como que está en el Sabalcoyo. ¿No has visto una que está allí en el Sabalcoyo? Una rampa que suben, el que discapacidad. Es un elevador pequeño. Como el elevador se mete, se sienta y maneja. Ya no era conveniente. ¿Por qué? Porque esta persona lo quería para uso personal. Ella quería la rampa para meter su carro. Para eso. Porque no había ningún discapacitado. Y además, era un voladero. Si la señora ponía otra rampa, ella misma se iba a ir con todo y su carro. A veces... Pues ¿en qué estaría pensando? Necesita haber un dictamen. Afortunadamente también soy urbanista. Y sé lo que tiene que ir ahí y lo que realmente no concuerda. O sea, realmente en esta situación sí tengo un conocimiento amplio,
¿Por qué? Porque yo estudié ciencia política y administración urbana. ¿Qué quiere decir eso? Ciencia es que yo hago diagnósticos ya como un doctor, como un científico, llego a los cálculos matemáticos más acercados a la realidad. Yo ya no puedo hablar de teoría ni de pensamientos. Ciencia, pues estudio todo lo que es el sistema político mexicano. La delegación es una parte, pero yo estudio el sistema político mexicano en general, porque ¿cómo voy a saber si se puede generar un empleo si no tengo conocimiento de finanzas y de economía? No se puede, son diagnósticos muy fuertes. Ahora, Cada uno es un problema diferente. ¿Todo? Exactamente. Aquí estamos hablando de partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo fui oposición, yo fui candidata independiente y para poder ser independiente debo de tener un pleno conocimiento de qué es lo que están haciendo los partidos políticos. Claro que. Ahora bien, internacional, seguridad pública. Acabamos de ser presenciados que probablemente vaya a haber un atentado a México. Por parte de los terroristas Del Estado Islámico, ¿no? Pero entonces hay que ver cómo realmente qué es lo que está pasando, cuál es la problemática y ver si efectivamente nos puede dañar como daños colaterales. Perdón, no hay ninguna otra oficina al respecto que trate fundamentalmente, oficialmente, todo este problema que está generándose ahorita con tanta inseguridad y con los atentados que se está diciendo. Ok, perfecto. En la cuestión de seguridad, bueno, permítame informar que yo estuve en la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, donde yo pude llevar muy de cerca los casos de Ayotzinapa y lo de Tlatlaya. Después de ello, hubo un secuestro en la oficina de candidatos ciudadanos, donde también intervino Seguridad Pública. En esa gestión falleció un policía desafortunadamente. ¿El que te dije? Fue algo que yo como servidora pública no es de que no me lo pueda perdonar, pero se deben implementar políticas públicas para esos servidores públicos que vienen siendo policías. Ahora yo lo voy a vincular porque estoy haciendo un programa a modo de que yo personalmente junto con mi profesor los entrenemos en lo que es box, pateo y defensa personal al mismo policía para que de alguna forma no reciba golpes, pero pueda someter a la persona de la mejor forma posible. ¿Qué me puede decir de la reforma política? ¿Perdón? ¿Qué me puede decir de la reforma política que ahora diseñaron, que ya se acabaron las elecciones, van a acabar y van a ser alcaldías? ¿Qué opina al respecto de eso? De la reforma política, pues hay favoritismos y hay en contra. El favoritismo, ¿qué quiere decir? Que vamos a ser autónomos, sí, pero no independientes. ¿No? Ese es el detalle. Va a haber autonomía, pero no va a haber independencia. Se van a generar alcaldías, ¿no? Que es lo que se propone. Ya no se va a llamar Distrito Federal, va a ser la Ciudad de México actualmente, pero también vamos a poder tener nuestra propia constitución, ¿no? Pero ahí viene el meollo del asunto. Si la constitución legal nacional de todo el país ya está, ya se le reformó y no la sabemos cumplir, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir esta otra que nos va a destinar exactamente a la Ciudad de México? Ahora bien, ¿quién será la persona adecuada, indicada para escribirla? Nosotros. Así lo vamos a hacer. Efectivamente nosotros, ¿no? Pero ¿quién lo va a consensuar? ¿Quién lo va a programar? Lo va a hacer a lo mejor una persona y no nos va a quedar más remedio pues que aceptarla, ¿no? Pero estamos viendo los cambios. ¿Estaría usted apta para hacerlo? Me agradaría por la función que tengo como politóloga y estratega para el país. Qué bueno. Exactamente, yo estaría en la mejor disposición en poder apoyar. Claro que sí, porque finalmente acabo de mencionar, la delegación es una parte y puede ser alguna parte de mi corazón, pero el país soy yo completamente. ¿Contaría usted con un personal adecuado para que hagan este programa o es absolutamente suyo el programa? No, se contaría con personal, puesto que tenemos una política que tiene que ser plural, incluyente, diversa y que nos evalúe un Estado de Derecho y que sepamos qué es ser ciudadano y hasta dónde conlleva en todos los términos jurídicos y legales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reformar ciertas leyes teniendo el 3% de la lista nominal y nos ampara la ley de participación ciudadana y mucha gente no lo sabe. Hay alrededor de 14 instrumentos de participación ciudadana y 11 principios de participación ciudadana y muchos no lo saben. A lo mejor no más se conoce una metodología que es el volanteo y la difusión, pero esa es una, pero hay otras 14 más. ¿Dónde están? ¿No?
Entonces yo creo que mi función también aquí, más allá de estar resolviendo conflictos vecinales, es generar una iniciativa de ley, porque nos compete como ciudadanos y pretendo hacerla con 4 seminarios, que es ciudadanía, que es participación, oratoria, democracia y derechos humanos. Todas estas complementarlas y hacer un esqueleto para generar una iniciativa de ley. En caso de que se llevara a cabo, sería magnífico porque ningún delegado, ningún gobernador lo ha hecho. Esa iniciativa de ley estaría consensada con la nueva política de reforma. Sí, ¿Sí? sí, podría ser consensuada con esta nueva reforma, además de que esa política podría salir de los ciudadanos, no sale de ningún servidor público, sale de los ciudadanos. ¿Por qué no hace una propuesta sobre eso, licenciada? Ya que tiene usted el derecho y la capacidad para poder poner algo de su parte para que esa reforma política y esta delegación se convierta en una alcaldía. Yo creo que bueno, puede ser que tal vez me pueda competir. ¿Por qué? Porque mi dirección es participación ciudadana, y participación ciudadana está en todos lados. Los ciudadanos están infiltrados en todos lados. Ningún área existiría si no están los ciudadanos. Y hay una alcaldía también, es la participación ciudadana, también hay. ¿Una alcaldía? Sí. Dentro de las alcaldías la ciudadanía juega un factor fundamental. Sin embargo, yo creo que nos tenemos que esperar al dictamen de Miguel Ángel Mancera. ¿En qué sentido? Yo misma pretendo mandarle una hojita, un oficio. ¿Por qué? Porque el señor reformó la ley de participación ciudadana en este abril, pero no la ha dado a conocer. Entonces, yo como él me pide que yo me ampare bajo esa ley, pero si no la conozco, yo conozco la anterior, pero ¿qué pasa con esta nueva? O sea, ¿por qué no las publicado? ¿Están funcionando con la ley pasada? ¿Mande? ¿Están funcionando con la ley pasada, no con la nueva que reformó Mancera? Exactamente, estamos funcionando con la anterior, no con la nueva, porque Mancera no la ha dado Para a usted, conocer. ¿hay unas cosas que son obsoletas? ¿Mande? ¿Son obsoletas algunas? Pues no tantas. Yo creo que siguen rigiéndose por los mismos principios y valores como la tolerancia, la igualdad, la no discriminación, el diálogo, la comunicación, la democracia, la intolerancia. O sea, ese tipo de gestiones se van a mantener. ¿Por qué? Porque son valores normativos que ya están. Pero acuérdense que la política es cambiante, es negociación, es efímera, es con convenios, son pactos. Para terminar, licenciada, me gustaría que me informe al respecto, ya que es una delegación aquí en la Habana Contreras, sobre lo que acaban de enseñar con ¿cómo se llama? Con la movilidad. La nueva ley de tránsito. Digan ustedes, porque aquí compete a usted, porque es una delegación del DF, que está más de gente que en el Estado de México. Exactamente, miren, aquí en el Distrito Federal sabemos que de alguna forma estamos como que más avanzados, ¿no? Aquí sí se lleva lo de que vas conforme a derecho, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el día 15, que fue el día de ayer, pues realmente no habían carros, ¿no? Decían, son multas muy caras, sin embargo, no habían carros. Sin embargo, fueron 1.400 y tantas infracciones que levantaron ayer. Se levantaron algunas se levantaron algunas infracciones, pero antes de las infracciones empezaron a hacer operativos de ecología para parar a toda la gente que circulaba los sábados, ¿no? Que no lo tienen permitido. Fue como un protocolo principal. Ahí sí hubo mucho levantamiento de placas. A muchos los agarraron desconcertados. Yo creo que también como servidores públicos debemos de al menos hacerles un recordatorio 5 días o 10 días antes. ¿Por qué? Porque son multas muy caras. Es mejor a que vayas a tramitar tu otra placa a que vayas a pagar tu multa por esa placa que te quitaron. Lo del nuevo reglamento de tránsito, por un lado es conveniente, pero por otro lado es conveniente. ¿Por qué? Porque no habría la necesidad de haberlo implementado si cumpliéramos. Y volvemos a lo mismo, no tenemos la necesidad de pagarle a un gobierno para que nos administre, pero como no lo sabemos hacer, no nos queda otro remedio. ¿Qué opinión tiene de que esas confederaciones de derechos humanos diseñan papeles apócrifos de que son les dan derecho a que circulen diario, invitan a la gente para que circulen diario? ¿Con qué fin lo hacen? ¿Está aprobado? Sí. Hay un convenio que tiene derechos humanos, donde él, por ejemplo, yo soy
una organización que apoya la cuestión de derechos humanos, ¿no? Esa misma organización se registra con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional y a nivel Distrito Federal. Ellos te tienen a ti como un activista, una persona que está gestionando los derechos humanos, pero no se vale el abuso de poder. Están ¿no? cobrando mucho, están cobrando hasta 1.500 pesos porque se cuelen diario. Apadrinados, ¿Sí? como dicen. Ahí yo creo que la vinculación fortiva debe de ser directamente de derechos humanos, directamente de ellos. ¿Por qué? Porque un activista en derechos humanos lo único que hace es fomentar la información de tus derechos humanos. Hay algunos casos donde se amparan ciertas personas, pero esas personas que se logran amparar también tienen un convenio con derechos humanos. Pero esas personas nada más tienen que ser discapacitadas, vulnerables o de la tercera edad, nada más. Si uno le da un permiso, una autorización a una persona pues que se encuentra bien, que está bien de sus facultades, ya es un delito, porque está abusando de ese derecho que obtienen otras personas. Hemos tenido nuestros periodistas muchas quejas respecto a las confederaciones, que nada más lucran a su modo, sacan dinero y no resuelven nada. Nosotros entrevistamos a Rocati, la anterior, una de las anteriores, más bien titular de los derechos humanos del Estado de México. ¿Te acuerdas? Para Rocati. Y yo le informé eso. Dice, tráigame todo. Pues empezamos a publicar eso. Y nunca han hecho nada Rocati por frenar ese flagelo que tenían todos los ciudadanos de que les cobraban cantidades que resolvían problemas, múltiples problemas que trataban de resolver, ya sea penales, civiles, todo, y nunca resolvían, pero sí les sacaban el dinero. Llegamos a nuestros oídos gente que se fue a quejar con nosotros, con nuestros medios, y publicamos eso. La señora Rocata nunca hizo nada. ¿Qué se puede hacer adelante esto? ¿Qué opinión? Yo creo que ahí se puede proceder también jurídica y legalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una confederación, no es lo mismo una coalición, no es lo mismo un organismo, no es lo mismo una organización. Entonces yo creo que debemos de ver el asunto etimológicamente, de dónde viene. Porque, por ejemplo, en este caso acá, yo tengo que ver qué es un comunero y qué es un ejidatario, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces venimos lo mismo acá. Hay que ver etimológicamente a qué confiere eso, porque no es lo mismo una confederación, una coalición, una organización, un organismo. Cada uno tiene un cierto estatuto para del cual se pueda vincular. Ahora bien, yo creo que esto de las confederaciones también vi el artículo en el periódico, también me van a leer mucho. Entonces es algo ilegal, realmente es ilegal. ¿Por qué? Porque yo creo que por eso existen otras instancias, por ejemplo, para regularizar la cuestión de los carros, para ver si tú contaminas, si es viable o no es viable. Entonces esto es como un pasaporte, es un lapso de corrupción, volvemos a lo mismo. Yo le digo esto, licenciada, porque a mí me invitaron a que yo atendiera una oficina de derechos humanos ahí en ese balcón. Sí las atendí por 2 meses, pero vi la cuestión que le estoy diciendo, que llegan muchos problemas ahí, muchas quejas, que si lo vamos a atender le cuesta tanto, aportar el dinero y nunca le hicieron nada. Y llegó de una persona también, yo nunca recibí nada, yo no sabía de eso. Llegó una persona quejándose de que nunca había resuelto nada, que bola de hijos de rateros, que sabe qué, mentadas de madre y todo. ¿Sí? Nunca. Entonces dije, ya estuvo. Yo como comunicador me interesa más esto, lo que está haciendo la gente, que lo que estoy funcionando yo. Entonces yo estoy haciendo mal. Por eso renuncié. Lo de Saldívar, ¿te acuerdas? Entonces yo dije, yo hice falta. Entonces conocí todo el estudio, toda la mecánica de una confederación, que es una bola de bandidos y rateros. Para mí. Sí, mire, yo comentaba, ¿no? Si es confederación, realmente hay un abuso. ¿Por qué? Porque a lo que se especificaba dentro del periódico decía que se ponían a cada esquina o a cada semáforo, ¿no? Y en vías alternas y con mucho tránsito, ¿no? Entonces yo creo que este es un problema político. ¿Por qué? Porque ahí incurre el mismo Estado que lo permite y la misma Asociación de Derechos Humanos. Es un problema económico porque se está pidiendo dinero por eso. Es un problema de seguridad, porque ¿quién es el que te respalda? Uno se va confiado, pero ¿quién te respalda? Es un problema de cultura cívica. ¿Por qué?
teniendo otras instancias, recurres a estas, ¿no? Yo creo que aquí es un emblema, por eso me agrada mucho hablar de sistemas, porque tenemos que llegar al problema del problema de ese problema. Hay que llegar al origen, o sea, ¿por qué? Porque no podemos, por ejemplo, podemos limpiar la basura, pero no hay botes de basura. Sigue quedando igual, aunque yo todos los días vaya a limpiar, no hay depósito. ¿por qué no por lógica no pones un bote de basura, unos contenedores? O sea, hay muchas cosas que se pueden digerir con cosas muy mínimas, pero se le hace tan mínimo al funcionario que no lo hace. Por cierto, licenciada, estábamos observando hace un rato que no hay un contenedor, depósito de basura aquí en la explanada. Y debe de haberlo. Debe de haberlo. Exactamente, por eso mi comentario. Porque ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, por cosas muy mínimas no puedas hacer bastante? No te cuesta nada poner un bote de basura y realmente no hay. Por ejemplo, puede ser que estén las banquitas, pero están a pleno del sol, ¿no? Yo creo que también pues por comodidad, ¿no? Yo creo que si vamos a estar en algún lugar tenemos que estar lo mejor posible, porque aquí estamos no para sobrevivir, estamos para saber vivir bien, claro. Pero ¿de qué forma, no? ¿Bajo qué circunstancias? Hay veces tenemos que pelearnos por el derecho de la mayoría, pero ¿dónde está el derecho de la minoría? ¿Dónde estamos? Aparte de esta opción presidencial que usted dignamente representa, ¿no sería posible que tuviera un enlace con una oficina que se llama Relaciones Públicas para que usted abunde todo este trabajo que está desarrollando? Sí, claro que sí, miren. En esta situación mi proceso como candidata independiente fue largo, pero también estuvo lleno de algunos complejos y algunos problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo entré aquí a trabajar a la delegación, que fue el 1 de octubre, no lo hice público. No lo hice público por la transición, ¿no? Yo soy servidora pública y trabajo para el gobierno priista. Sin embargo, hubo acuerdos. Uno de los acuerdos fue de que el propio delegado, Fernando Mercado Guaidá, iba a respetar mi liderazgo, iba a respetar mi cuestión ideológica y que por ningún motivo se me iba a forzar a pertenecer a las filas del PRI. Bueno. A menos de que yo lo quisiera. Pero si yo no lo quiero, no se me va a obligar absolutamente a nada, ni se me puede obligar tampoco a aportar ciertos colores que pues no competen ideológicamente a lo que estoy pensando. Esa es una, ¿no? Generar la transición entre la ciudadanía, lo que es servidor público, lo que es un conflicto, es algo que deteriora, pero es algo que renace. Es algo que renace, ¿por qué? Porque hay gente que me conoce de Iztapalapa, ¿no? Hay gente que me conoce Coajimalpa, Tláhuac, ¿no? Pero ahí todos los gobiernos también son distintos, ¿no? Yo me iba a esas delegaciones precisamente para saber qué tenían ellas que no tuviese mi delegación, ¿no? Análisis comparativo todo el tiempo. Ahora bien, yo al momento de ingresar aquí yo metí un currículum. Dentro de ese, a mí se me aceptó por mi currículum, no por ningún convenio, ningún pacto. Y si yo llegase a hacer algún convenio o algún pacto, siempre sería por los niños. Todo el tiempo sería por los niños. Yo creo que para mí eso es mi mayor inspiración. Los ciudadanos, pues ya me casé con ellos, no hay de otra. Tengo 26 años, los acabo de cumplir. Y me siento muy contenta, ¿no? De continuar aquí vigente, porque antes de trabajar con los citadinos, yo trabajé con las comunidades indígenas. Y es algo que se queda en el alma, ¿no? Independientemente de todo lo que se haga aquí, he pasado por muchas cosas. Antes de llegar a lo que fue las candidaturas independientes, sufrí una tortura en el estado de Hidalgo, en el municipio de Actopan, porque recuperé tierras indígenas, ¿no? Eso fue el precio, ¿no? Cuando regreso acá en el DF, regreso aquí al DF, comienzo con un colectivo que se llama Revolución Mental, donde fomento una política o en una educación alternativa, ¿no? Donde se les fomentan matemáticas, políticas públicas y programas de mejoramiento barrial para que puedan sacar a sus comunidades adelante. Posteriormente ingreso a Candidatos Ciudadanos. Ahí en Candidatos Ciudadanos yo sigo siendo la titular de la Secretaría Nacional de Fomento Comercial. Ahí es cuando sucede lo del secuestro. Posteriormente yo decido venirme a trabajar en donde vivo. ¿Por qué? Porque uno tampoco no puede ser hipócrita.
¿estás o no estás? Yo no puedo ayudar a mucha gente de todos lados, Además, y el día que pregunten aquí, no, pues, ¿quién sabe? Además, ¿No? usted conoce las carencias y los problemas que se suscitan aquí, del otro lado, ¿verdad? Sí, sí, Ah, sí. bien. Las carencias tanto de aquí como de otros estados de la República. Aquí hay algo muy grave. Tenemos el río Magdalena Contreras. Es el río vivo que tiene el Distrito Federal, pero no muchos logran abastecerse de agua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Tenemos el problema de la cuestión de la basura, tenemos el problema del machismo, porque han habido muchas quejas de muchos hombres que han golpeado a muchas mujeres, pero no por eso vamos a empoderar a las mujeres y ponerlas en un rango para que entre ellos empiecen a chocar. No. Aquí tenemos que hacer una sociedad equitativa e igualitaria. Yo no soy feminista a pesar de ser mujer. Siempre he dicho, mientras no se incluya a los hombres dentro de las políticas públicas que ejerza el feminismo, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, a la exclusión, a la discriminación, a la superioridad. Y yo creo que estamos en un momento equivalente para ser personas ciudadanas y civilizadas y decir no, esto está bien, ¿no? Pero ¿por qué me vas a obligar a hacer esto otro? Porque tú crees que está bien. Eso Mira, no es permitido. el día de hoy yo creo que vamos a abundar esto, porque vamos a tener entrevistas posteriores respecto a cada uno de esos problemas, de la basura, de la inseguridad, de la luz, todo eso, pero muy aparte, exclusivamente un tema exclusivo, ¿verdad? Ahorita nada más que quiero agregar, ¿qué me gusta agregar respecto a esto? A lo que estamos platicando, a lo que está informando usted. Ok, bueno, yo me considero una persona muy interdisciplinaria. A mí me gusta trabajar con todas las áreas. Estoy hablando de cultura, de educación, de seguridad pública, protección civil. De hecho, estoy diseñando programas para ellos, porque para mí son muy especiales, ya que yo vengo aquí para que se me explote en la cuestión del conocimiento. A mí no me sirve de nada leer bastante, saber tanto, pero ¿quién te escucha? ¿Quién realmente quiere platicar contigo? ¿A quién realmente le interesa esa gente que es humilde y que no nada más recibes donaciones? Vas a palpar la pobreza, caray, porque son cosas significativas que te van quedando en la mente. Ahora bien, mi función aquí es ayudar a la ciudadanía, ¿no? He estudiado los partidos políticos alrededor de 7 años, a la ciudadanía alrededor de 4 a 5 años, pero en una forma más teórica. Ahora, se me ofrece a mí una beca para irme a Argentina. La rechacé. La rechacé totalmente, a pesar de que yo iba a hacer mi maestría. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que hacer praxis, ciencia social aplicada. Yo quiero ponerme a prueba si realmente lo que estudié... Lo que publicamos en la ciencia real. Exactamente. Si lo que realmente estudié es real, lo que está navegando, y lo puedo hacer. Pero si no, no me va a quedar más remedio que elegir otra carrera e irme a otro lado donde la gente realmente me necesite y continuar la vida. Porque la instancia en esta vida es efímera. Nadie me garantiza que yo viva mañana estando en política. Última pregunta, Licenciada. ¿Está usted a gusto en este cargo o podría usted participar en otro cargo aquí en la situación de la Magdalena Contreras? ¿Está usted muy a gusto aquí o le gustaría estar en otra área? Yo estoy a gusto en esta área que es concertación vecinal. Sin embargo, creo que mi capacidad me da para estar en otra área, inclusive una dirección, porque estoy generando interdisciplina, estoy diseñando programas para muchas áreas, donde aquí pues me piden que esté encerrada en este cuartito y escuche muchos conflictos, pero mi capacidad me da para más. Entonces, cuando yo tengo tiempo, primero respondo aquí. Si tengo 4 horas libres, las mismas que utilizo para leer, para informarme y para poder gestionar en otras áreas. De hecho, yo personalmente voy a visitar esas áreas, aunque me digan, oye, ¿y tú por qué vienes? Soy participación ciudadana. Y la ciudadanía es transversal. ¿Llegan las quejas aquí, Licenciada, o las formulan por escrito? No, por escrito, ¿Ah, sí? por escrito. Tienen que bajar aquí a CESAC, es el proceso, tienen que bajar a CESAC, ahí explican su problema, dan la dirección de la persona contraria, exactamente, les asignan un folio. Cuando les asignan folio, estas personas vienen aquí conmigo y yo ya les digo, ¿sabes qué? Voy a ir tal día a tu casa, pues para ver si no me estás mintiendo, ¿no? Claro, bien. ese es el trabajo. Muy bien, licenciada. Sí. Por último,
Mensaje para... La ciudadanía de aquí de Magdalena. Ok, muy bien, un mensaje para la ciudadanía. Porque los políticos cuando llegan se olvidan caray. de quienes los ayudó a subir el escaloncito. Okay. Antes existía por ahí alguno que otro, pero hoy ya no. Ahorita ya no. Bueno, en primera que estoy muy agradecida por la existencia del cosmos y del universo en la cuestión de que la ciudadanía siga activa. Magdalena Contreras no puede terminar siendo olvidada. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ni metro, no ha llegado el metro, nos hace falta mucha seguridad pública, las cuestiones de lo del agua, yo creo que tenemos que cuidarla, a pesar de que sabemos que el planeta está lleno de agua, pero no cabe de más. Magdalena Contreras tiene que fortalecerse, pero por sus raíces, debe de saber quién es, para qué está, por qué existe, cuáles son sus razones de vivir y por qué existencialmente ahora le compete estar aquí. Vuelvo a reiterar, tengo 26 años donde he disfrutado mi delegación. En algún momento también fui premiada por mi delegación. Pero me agrada, o sea, me agrada esta sintonía, yo disfruto bastante, pero me gusta más trabajar con la periferia, con los barrios que están en la orilla. No me agrada mucho trabajar en el centro, realmente no, porque creo que estas personas no necesitan tanto como la gente que está en las orillas, ¿no? Mi principal función es con los ciudadanos en general, con los niños como prioridad, pero geopolíticamente me interesan los barrios. Y para los adultos... Una vez más, su nombre y por favor. Ok, bueno, mi nombre es Beatriz Trejo Cruz, soy jefa de unidad departamental de concertación vecinal aquí en la delegación La Magdalena Contreras, dirección participación ciudadana, y actualmente el jefe delegacional Fernando Mercado Guaida. A sus órdenes. Gracias, Alicia.